Buen día, mi nombre es José Daniel Monsalvo Lacutir, estudiante de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria de la Arandina, sede Valledupar. Ocupo 10º semestre y estoy dando la materia de pavimentos, en el cual se me otorgó la posibilidad de desarrollar lo que es un concepto del módulo de resiliencia, módulo dinámico y la capacidad de exponer lo que es el caso de un diseño de pavimento flexible en el cual pueda definir lo que son sus características, el tipo de vía que se va a construir y todo lo relacionado que pueda resumirlo en este video explicativo. Bueno, comencemos a hablar de lo que es el concepto del módulo resiliente, que es un concepto bastante importante en cuanto a temas de pavimentación se puede referir. El módulo resiliente es uno de los más importantes parámetros mecánicos de suelo. Bueno, comencemos con lo que es el concepto de módulo resiliente, que necesariamente es uno de los más importantes en lo que se habla de pavimento, construcción de infraestructura vial. Es uno de los ítems más importantes que se evalúan, puesto que el módulo resiliente se podría definir como que es uno de los más importantes parámetros mecánicos de apertura que se puede utilizar para caracterizar lo que son materiales finos y gruesos. Según et al., un escritor, se determinó como la relación que existe entre la magnitud del esfuerzo desviador cíclico, que eso no es más que decir la presión de confinamiento, en comprensión triaxial y deformación axial recuperable o resistente. Como muchas personas sabemos, la resiliencia de un material es la capacidad de que éste se recupere luego de ser sometido ya sea por un esfuerzo de doblado, estiramiento o comprensión, en el cual si se tiene su punto de inicio vuelva a él luego de ser sometido a este tipo de tanto, por lo anteriormente dicho, se puede decir que especialmente hablando de lo que son pavimentos, la repetición de un esfuerzo, de una carga a la que esté sometida, le produce que este tipo de material sufra un módulo resiliente, en el cual se puede medir mediante diferentes ensayos. Estos diferentes ensayos, pues por lo general siempre han sido de diferentes maneras. Por tocar un tema general, se podría decir un ensayo en el que se somete a una extracción de un núcleo mediante una probeta, un cilindro, en el cual lo que hace es que se introduce dentro de una cámara de comprensión triaxial y es sometido mediante un dispositivo de aplicación de carga capaz de producir una carga repetitiva que varía en ciclo de carga y de alivio hasta tener unos resultados de laboratorio en el cual se puede determinar este módulo de resiliencia. El tipo de pavimento que escogí según mi criterio y determinadamente porque se necesita un tipo de pavimento flexible, pues se escogió el de la construcción de la infraestructura vial de Timanaco Sanza, que es una zona bastante agrícola en la cual las personas de ahí se transportan en esa vía y en la cual tiene un deterioro bastante grande. Para ser muy transitada se necesita algo más de atención a esa vía. Por lo tanto, el proyecto de las personas fue un proyecto que ya se celebró. Me gustó escogerlo porque vi que su problemática era bastante grande y los costos, la relación costo-beneficio que se tiene dentro de la realización de ese proyecto podría ser muy buena, dado que las inversiones que se tienen en esa zona mediante la producción agrícola es bastante aceptable para. Pues el tramo o la vía de esta obra, que ya fue celebrada, tiene una longitud de 3.5 kilómetros, 4.500 metros, en el cual se quiere mejorar lo máximo posible de esa vía para que la persona se sienta más a gusto al transitarlo. Y bueno, sabiendo las características de que es un suelo de tipo de pavimento flexible, su estructura no es tan rígida como la de otro tipo de pavimento, pero teniendo en cuenta la capacidad que se va a necesitar para la construcción de ese tipo de infraestructura vial, se pueden decir que su mecanismo de funcionamiento de tipo, como es de tipo pavimento flexible, pueden ser deformaciones por comprensión o por tensión, en la cual dentro de ellas están lo que son abollamientos de las capas asfálticas, abollamiento en la base, en la subbase granular, en la subrasante, y primordialmente, como se podría ver, son los agrietamientos por fatiga, más que todo en lo que son las capas asfálticas. Teniendo en cuenta que es un pavimento de tipo flexible, se podrán determinar algunas fallas
que son propias de estos tipos de pavimento, como puede ser unas exudaciones de tipo leves, medias o mayores, en las cuales las mayores se pueden tratar con lo que es un lavado a presión con agua. En lo que son los baches se puede hacer un parcheo, un trabajo manual. En los asentamientos se puede trabajar lo que son los tipos de nivelación. Los descascaramientos que se tienen se puede tratar con un tratamiento superficial local. Algunas fisuras que se dan en los bordes, que son propias de este tipo de pavimentos flexibles, se pueden mejorar con lo que son un sellado de fisuras, o también se pueden tener otro tipo de arreglos económicos que se pueden hacer en este tipo de pavimentos. Los fresados cuando hay inestabilidad en el desplazamiento y muchas cosas que pueden suceder en este tipo de pavimentos flexibles. Los apiques realizados en el tramo de la vía que se ejecutó se realizaron en una cantidad que no es determinada en el proyecto, o sea, no dicen cada cuánto se hicieron estos apiques, pero sí recalcan que se tuvo unos diferentes puntos de tramo de la vía y que los resultados del CBR fueron bastante similares, pero eso sí, por encima del 3%. Una vez analizados y por su ubicación, nos permite observar que estos tipos de resultados que se están contemplando se pueden tener mediante lo que es un promedio y obtener un resultado de manera para utilizar esto en el cálculo de la estructura. Pues eso fue de manera preliminar que hicieron al elaborar el tipo de pavimento. Utilizando el método que nos rige según la norma INVIA, se pudo determinar el tipo de volumen que se maneja en esta zona mediante aforos y el tipo de vehículos que estos transportan o que se tralimitan en estas zonas. También se tuvo en cuenta lo que son los factores ambientales y climáticos que se quiere reconocer mediante la temperatura media anual ponderada que se maneja en esta zona, asimismo como también lo que es la precipitación anual. Las precipitaciones o las temperaturas también que se manejaron en el municipio de Timaná reflejan que es un clima pues naturalmente cálido, seco o cálido semihúmedo, con temperaturas que están alrededor de un rango entre los 20 o 30 centígrados para alturas que se encuentran menores a 2000 metros sobre el nivel del mar, teniendo un resultado así de una temperatura media anual ponderada de 24 grados centígrados y una precipitación de 1573 milímetros al año. Según el estudio de tránsito, se estimó un número estructural mediante cada tipo de diseño que se realizó o de cálculo matemático, ya sea en los foros, para determinar el número de ejes que se va a manejar en este tipo de estructura, en el cual se llegó a un rango de un valor entre 1.14 millones de ejes, en el cual se tuvo que diseñar en un formato que sea mayor o igual a este número de ejes, que en la tabla se parece como 1.000.000 de ejes. La propiedad del suelo que se va a utilizar como base va a ser el módulo resiliente. Como ya habíamos dicho, es un punto bastante importante en el cual se determina con las correlaciones del CBR, ya sea con variables contenidas mediante la tabla del Ashton 1993 para bases y subbases granulares. Con referencia a estas bases, lógicamente que pueden ser granulares o estabilizadas, y sus requisitos tienen que ser lógicamente superiores a la subbase, porque la base, económicamente hablando, es la que le ofrece la estabilidad. El módulo de resiliencia de rasante, como ya habíamos dicho, es un punto bastante importante. Se va a utilizar mediante lo que es la correlación del CBR, que se puede ver en la ASTO de 1993, que dice que sirve para bases o subbases granulares, en el cual también se puede utilizar lo que es una base, ya sea granular o estabilizada, y sus requisitos estructuralmente hablando tienen que ser mayores, obviamente, a lo que son las subbases granulares. En cuanto a la capa de rodadura, se utilizarán, como ya se sabe, lo que son los bitúmenes o asfalto, agregados pétreos, de la cual se pueden diseñar y construir para que nos den una función netamente estructural. El coeficiente de estructura y el módulo dinámico se determinará mediante lo que son las condiciones climatológicas de la zona, teniendo en cuenta el tipo de curvas o valores que se sumen
y que dan como ejemplo, como guía en la Ashton 1993, en los cuales estos valores se ven influenciados ya sea por la zona y la calidad de los agregados que se están utilizando para la construcción de la vía. Todos los diferentes cálculos que se manejaron para identificar lo que eran los módulos de resiliencia. También un CBR se obtuvo para una base granular, un CBR del 80% y aproximadamente un módulo de resiliencia de 350.000 PSI. Una subbase granular con un CBR de 35% y posteriormente un módulo de resiliencia de 19.600. También se obtuvo para la subrestante lo que es un módulo resiliente de 7.195 PSI. Mirando lo que es la tabla de la Ashton 1993, se puede determinar que para zonas donde se tiene una precipitación moderada y además se tiene un volumen de tránsito ya sea mediano o alto, se le puede aceptar la saturación del 5 al 25%, que es la que tiene esta zona, por lo cual el tema de la coeficiente de zona del drenaje del proyecto es un tema aceptable. Para el módulo resiliente de la subrasante, haciendo seguimiento de los planteamientos de la metodología, se tiene como un valor a la expresión de 1500 por el CBR del estrato donde se está utilizando, según la tabla 5.19 del libro de Alfonso Montejo, expresión 51, para suelos arenolimosos como se tiene estas regiones cálidas y húmedas, se recomienda que se encuentre en un rango entre 1000 y 1500 por el CBR. Por esto es el número que se utiliza para identificar este módulo de resiliente. Entonces agarramos lo que es los 1500 por el CBR de ese estrato que nos dio para trabajar en las condiciones de calidad por la capa de materiales que fueron propuestas. Pues aquí podemos ver que mediante el método del Ashton se pudo identificar una serie de resultados dando al tránsito de las series históricas, identificando, diferenciando lo que son dos tipos de tramos en que uno adjudica el 60% de toda la vía de los 3.5 kilómetros y el otro tramo el 40%, con el porcentaje del CBR en cada pique o cada muestra que se tuvo luego de hacer este registro, viendo valores superiores al 3% en el CBR y una sumatoria promedio de 4.75, y por lo tanto haciendo la fórmula que habíamos dicho anteriormente de 1500 por el CBR, en el cual el 1500 se había sacado de la Ashton 1993, podemos determinar este módulo resiliente promedio, por decirlo así, de 7125, y el del otro tramo podemos ver un módulo resiliente de 7150. Estos valores dados podemos identificar de manera más detallada lo que son las características del terreno, específicamente en el tramo 1, donde vemos, como veíamos anteriormente, como en el resumen, el CBR de 4.75, el módulo resiliente de 7125 PSI, como lo habíamos visto. En cuanto en el tramo 1, también estamos hablando del concreto fáctico con un CBR de la base granular de 88, un módulo resiliente que es de 350.000 PSI y otro tipo de cálculos que, sacándolos detalladamente, nos puede dar una característica del tipo de pavimento que se está utilizando. También podemos ver la base con un CBR del 80% y también con su módulo resiliente específicamente de ese estrato de 28.000 PSI. Más debajo vemos lo que es la subbase, la capa de la subbase, con su respectivo módulo resiliente de 19.610 PSI y un CBR del 35%. Pues el análisis cualitativo que se puede obtener según las incidencias de los estados de esfuerzo a los que es sometido este tipo de pavimento flexible es que mediante la construcción de esta infraestructura vial, el módulo resiliente se verá bastante disperso, dado que, como se tenía en cuenta en diferentes tramos o temporadas de esta zona, ya que en el proyecto se recalca que hay una gran intensidad agrícola a través de alto o mediante las precipitaciones, porque en esta zona se hace una gran importación de lo que son estos servicios agrícolas que pueden refinar en estas zonas. Por lo tanto, este módulo resiliente, como ya habíamos dicho en su concepto, se verá bastante disperso a medida que vaya cambiando el tipo de uso que se le da al pavimento en esta zona.
Y cuantitativamente hablando, pues del módulo resiliente, podemos decir que mediante el pico más alto que se obtuvo fue del CBR de la base. Podríamos decir que este tipo de pavimento tenía una estructura bastante detallada y bastante resistente, mediante que la base tuvo ese pico bastante alto, y que es una característica y una buena señal de construcción. Además de que también es un proyecto bastante viable, dado que las exigencias monetarias para construir un pavimento flexible es diferente al de otro tipo de pavimento, en el cual se le puedan agregar otro tipo de materiales que lo hagan monetariamente o económicamente más elevado. Por lo tanto, este tipo de pavimento flexible para la zona donde se maneja y para el tipo de tránsito es bastante económico, hablando cuantitativamente, y con el material de la base utilizado, que se tiene como se ve bastante alto. Además de que el número de ejes que se maneja es bastante elevado, y aún así sí puede cumplir mediante la especificación. Entonces se puede determinar que el proyecto es bastante factible, en el sentido de que se tuvieron en cuenta todos los materiales que se utilizan en esta región. Como ya habíamos dicho, era una región agrícola, para todo lo relacionado a lo que es el material de subbase, en el cual la facilidad para traerlo y para utilizarlo era prácticamente muy sencilla, y esto fue bastante viable para la realización del proyecto, bastante económico. Es decir, que también es seguro, dado que al proyecto o a la vía se le atribuyó un diseño de método de ingeniería de pavimentos, en el cual se utilizó métodos como ya habíamos visto en vías, ASTO, verificación de las deflexiones por el método racional. Además también se tuvo todo lo relacionado con un programa que utilizaron en el proyecto, que era de PAP, utilización de todos los parámetros, control de fatiga, control de todas las fallas que puede tener este tipo de pavimentos. Y esto hace que la satisfacción o el nivel de satisfacción que nosotros queramos frente a este tipo de proyectos sea bastante alto, lo que permite la satisfacción también del cumplimiento de las metodologías y la aplicación de esta en el diseño de la vía. Además de que en pro de las comunidades de escasos recursos, como se ven ahí, que es una zona agrícola, se benefician también por este tipo de carreteras, en las cuales ya tendrán una facilidad para transportarse. Muchísimas gracias.